Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga mucho. Es una bendición nuevamente estar aquí con ustedes en una sesión de la palabra de Dios. Quisiera animarles a preparar su corazón, preparar su Biblia, abrirla en el libro de los Hechos, debido a que los miércoles por la noche estamos predicando del libro de los Hechos, una serie que le titulamos Para el progreso del Evangelio, que es el tema de este año 2020 en nuestra iglesia Jico. Y hermanos, les invito a prepararse, vamos a hacer una oración, vamos a prepararnos para sacar algo provechoso de nuestra Biblia. Es una bendición que usted se haya conectado con el fin de abrir la palabra de Dios y nutrir su fe. Espero que sea de mucha bendición. Oremos, hermanos. Señor, en esta hora quiero poner en tus manos esta predicación. Ayúdame con la ayuda de tu Espíritu para poder predicar con el poder de tu Espíritu y con libertad, para poder comunicar claramente lo que tú has puesto en mi corazón, lo que me has enseñado de tu palabra, y que pueda ser de bendición, de desafío a nuestra fe como Iglesia Jico. Bendice a mis hermanos en medio de esta pandemia que ramifica muchos problemas en las finanzas, en la salud, en el estrés de quedarse en casa, aún como iglesia que extrañamos tanto congregarnos y pues no podemos realmente hacerlo, solamente nos reunimos en grupos pequeños en las casas, pero te rogamos, Padre, que tú ayudes a mis hermanos en todas las batallas que ellos tienen en este tiempo de pandemia y bendice este tiempo juntos de estudiar tu palabra. Te lo suplico en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, para que exista una iglesia grandiosa y bíblica, se necesita de creyentes interesados en que exista una gran iglesia. En estas décadas, hermanos, que he estado en los caminos de Dios, me he percatado honestamente que a veces no hay un compromiso de parte de los creyentes para ser parte de ese esfuerzo para crear una grandiosa iglesia. He notado que creyentes en ocasiones, hermanos, están únicamente interesados en ser bendecidos. Van a la iglesia con la intención de que Dios les bendiga. Otros piensan en que su familia sea bendecida y edificada, y honestamente eso es lo único por lo cual van a la iglesia. Y los creyentes así que piensan de esa manera, hermanos, nunca verán el nacimiento de una grandiosa iglesia bíblica. Y la razón, hermanos, es porque se necesita tener un deseo, una carga, un compromiso por parte de los creyentes de esforzarse para crear, con la ayuda de Dios, una grandiosa iglesia bíblica. Con Dios puede nacer una grandiosa iglesia, hermanos, pero sin un pueblo dispuesto no se va a lograr. ¿No te gustaría que nuestra iglesia se convirtiera en una grandiosa iglesia bíblica, hermano? Seguramente muchos diríamos que sí. Pero la pregunta es si estarías tú dispuesto a esforzarte para que Dios lo hiciera aquí en Jico. Esa es una pregunta más importante. Yo le titulé a esta enseñanza ¿Cómo nace una grandiosa iglesia bíblica? Si está basado en el libro de los Hechos, capítulo 11. Ahora, en mi opinión, hermanos, no hay iglesias más grandiosas en toda la Biblia que la iglesia de Jerusalén y la iglesia de Antioquía. La iglesia de Jerusalén, hermanos, era tremenda en oración, en fervor, en multiplicación, en evangelismo, en predicación, en alcanzar a los judíos para Cristo. Pero la iglesia de Antioquía, hermanos, yo la veo mejor organizada, y en el libro de Hechos, realmente en todo el Nuevo Testamento también, la iglesia de Antioquía, hermanos, fue el centro de expansión del evangelio hasta las naciones más lejanas. De manera que uno de sus misioneros, Pablo, llevó el evangelio hasta la misma ciudad de Roma, en Italia. Entonces, hermanos, ¿alguna vez se ha puesto a pensar en las iglesias grandiosas en la Biblia? Una de ellas fue la iglesia de Antioquía. ¿Alguna vez se ha puesto a pensar cómo nació la iglesia grandiosa de Antioquía? Y afortunadamente, hermanos, la Biblia dice cómo nació esta iglesia. Y quiero pedirle, hermano, que busque Hechos capítulo 11. Y veamos, hermanos, versículos del 19 al finalizar el capítulo, y que usted lo busque. Ahorita lo vamos a leer, pero quiero pedirle que busque qué elementos preciosos usted ve allí de parte de la iglesia, de parte de los líderes que hicieron que la iglesia de Antioquía fuera una grandiosa iglesia bíblica. Así que, hermano, quiero pedirle que por favor vaya ahí a Hechos 11,
19 y que me siga con su vista, pero también vaya subrayando, vaya poniendo énfasis en la lectura para descubrir qué cosas nuestra iglesia necesita para poder llegar a ser una iglesia grandiosa y bíblica. Vea, hermano, dice la palabra de Dios. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Este, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole, le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Hermanos, esta lectura debe ayudarnos a considerar algunos elementos que vemos en la Biblia del nacimiento de la iglesia de Antioquía. Este es verdaderamente el nacimiento. Ya para el capítulo 13 vemos una iglesia fuerte, grandiosa, bíblica, sólida. Pero en el capítulo 11 nació. Ahora, hermanos, consideramos algunos elementos en la Biblia que dieron nacimiento a esta iglesia grandiosa y bíblica. Yo veo en primer lugar creyentes valientes. Vea el versículo 20, hermano, en la Biblia. Dice que vieron unos varones de Chipre y de Cirene, que ellos hablaron del evangelio a los habitantes de Antioquía, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Hermanos, estos varones de Chipre y de Antioquía fueron varones valientes, porque la Biblia dice que ellos eran perseguidos, fueron esparcidos, tuvieron que huir de su tierra o de su pueblo ahí en Jerusalén, de Judea, y tuvieron que salir huyendo, tristes porque lo estaban buscando para meterlos en la cárcel, y ellos iban huyendo, pero a pesar de la situación crítica, ellos decidieron no dejar de anunciar el evangelio a los necesitados. Y es interesante, hermanos, cómo tampoco se dicen los nombres de estos varones de Chipre. Eran creyentes valientes, pero eran creyentes anónimos. Y esto me hace pensar, hermanos, que Dios puede usar a un pueblo si se dispone a seguir predicando del evangelio, aunque tengamos dificultades en nuestra vida. Y aunque se queden en el anonimato y nadie les reconozca, hermanos. Y así nació la iglesia de Antioquía. Una iglesia grandiosa nace con creyentes valientes. Hermanos, que no, a estos creyentes valientes les importa ir y predicar el evangelio a donde caiga, a donde estén. Aunque tengan tiempos difíciles, ellos buscan predicar del evangelio. Y otra cosa más, ellos fueron valientes y no importándoles que fueran reconocidos, que fueran anónimos, que la Biblia no los identificara de nombre, ellos no les importaba obedecer al Señor. Hermano, ¿está dispuesto a ser valiente para compartir de Cristo? ¿Tú saldrías a ganar almas en medio de la pandemia? Hermano, a mí me admira, me llena de aliento saber, hay unas hermanas de la iglesia que tienen en su corazón el salir a ganar almas ahorita en tiempo de pandemia. Usted puede decir, pero pastor, es imprudente, es inseguro. Sí, yo lo sé, pero ellas tienen ese deseo y yo no se los impido.
Yo les digo que sean prudentes, que oren y que si Dios puso en su corazón salir, yo le trato de dar algunas guías, ¿no? Y estas hermanas esta semana están planeando salir a ganar almas y obviamente con muchas precauciones para cuidarse de esta pandemia que tenemos alrededor, pero lo interesante es que ellas quieren ser creyentes valientes que salen a predicar el evangelio, aunque no sea lo más idóneo en este momento. A propósito, ¿a poco no cree que los creyentes de Chipre, estos varones de Chipre y de Antioquía, no cree que era imprudente predicar de Cristo mientras estaban siendo esparcidos y perseguidos? Claro que sí. Y sin embargo, ellos fueron valientes. Y esto es algo interesante, hermanos. ¿Cómo nace una iglesia grandiosa como la de Antioquía? Con creyentes valientes. ¿Estarías tú dispuesto a estar valiente? A ser uno de ellos, a que si en algún momento se necesita salir a ganar almas en todo este año, ¿tú te anotarías, tú saldrías a ganar almas? Porque una iglesia grandiosa se conforma de creyentes valientes. En segundo lugar, hermanos, veo otro elemento, veo la mano del Señor. Vean el versículo 21, dice la Biblia, y la mano del Señor estaba con ellos. Oh, hermanos, sin la mano del Señor, una iglesia no puede ser grandiosa ni verdaderamente bíblica. Vemos que la mano de Dios estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió, hermanos. Y vemos que la gracia de Dios estaba con ellos también. Ahora, ¿cómo podemos ver la mano de Dios aquí, mis hermanos? Bueno, en el versículo 21 nos dice que interesantemente la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. Y aquí hay algo interesante, hermanos, que ellos eran creyentes que no solamente creían, sino que eran convertidos. Ahora, creer es diferente a ser convertido. Aparentemente deberían de ser sinónimos, hermanos. Pero la realidad es que muchas veces creer y ser convertidos a veces no es exactamente lo mismo. Deberían de ser unidos. En realidad, el creer por la fe debería de ser continuado por una conversión. En otras palabras, hermanos, creer verdaderamente en Jesucristo debería hacernos ser convertidos y que nuestra vida pudiera ser convertida por el Señor. Es decir, primero la fe en Cristo y luego a través de la fe nuestra vida se transforma. Pero a veces, hermanos, por alguna razón se rompe esa conversión y los creyentes solamente dicen que creyeron en Cristo, pero su vida nunca es verdaderamente convertida. No se ven cambios profundos, no se ven un cambio de vida, no se ve un cambio de persona. Y hermanos, es interesante porque en la iglesia de Antioquía, no solamente era gente que decía que había creído en el Señor, sino que era gente que había sido tan profundamente transformada que se ve que es la primera vez en toda la historia de la humanidad donde a los creyentes se les llama cristianos por primera vez. El versículo 26 al final dice que a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. No se les llamó cristianos en Jerusalén, no se les llamó cristianos en ningún otro lugar. El primer lugar donde se les empezó a llamar cristianos es en Antioquía. Y es interesante, hermanos, porque esto habla de que ellos eran imitadores de Cristo, de que no era una fe nada más de labios, era una fe que se veía en la vida transformada y convertida de la gente. Hermanos, la gente está esperando ver más allá de gente que dice que cree en Dios y en el Señor Jesucristo. Está esperando ver que la iglesia es un transformador de vidas, que a través del Señor Jesucristo y de la fe en Él somos transformados de manera que la gente dice: oye, yo estoy viendo que cuando tú vas a la iglesia, tú estás cambiando, que tu familiar cambia o que tú cambias al estar yendo a la iglesia. Hermanos, necesitamos orar que la mano de Dios esté sobre nuestra iglesia Jico, pero que también nuestra vida transformada pueda ser una manera de que a la gente le muestre la mano de Dios sobre nosotros. Sin la mano de Dios, hermanos, no mucha gente se va a convertir. Sin la mano de Dios, no mucha gente va a ver el testimonio de los creyentes. Sin la mano de Dios, hermanos, no vamos a poder ver grandes cosas ocurriendo entre nosotros. La iglesia de Antioquía nació y se vio fuerte y se vio como una iglesia grandiosa porque la mano de Dios estaba con ellos. Entonces había creyentes valientes, pero la mano de Dios estaba con ellos. Usted, le quiero pedir que ore. Necesitamos empezar a orar, que Dios ponga su mano sobre la iglesia Jico nuevamente. Hermanos, en tercer lugar, yo veo una predicación que apela al corazón. Ve el versículo 23.
Dice la Biblia de Bernabé que cuando llegó y vio la gracia de Dios, vio la mano de Dios, se regocijó, pero hubo algo más, dice, y exhortó a todos que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Este elemento, hermanos, yo le llamo una predicación que apele al corazón. Bernabé fue un precioso instrumento para que la iglesia de Antioquía naciera de una manera grandiosa. ¿Qué hizo Bernabé, hermanos? Dice que les exhortó, les predicó. ¿Qué les predicó, hermanos? ¿Cómo les predicó? Ahí dice, les predicó a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Es interesante, hermanos, lo que la Escritura nos dice, porque Bernabé no les predicó a la mente, no les predicó a la memoria. Bernabé les predicó al corazón, hermanos. Y esto es interesante porque la predicación, hermanos, no iba dirigida a la mente, iba dirigida al corazón. Entonces Bernabé verdaderamente predicaba a los corazones, que se propusieran hacer algo al Señor. Por eso Bernabé les dice que con propósito de corazón. Y cuando habla del propósito del corazón, hermanos, me hace pensar en el profeta Daniel. La Biblia dice que en Daniel 1:8, dice la Biblia, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Hermano, una predicación que ayuda en una iglesia grandiosa apela al corazón. Yo te quiero preguntar, ¿qué te propones tú en tu vida cristiana? ¿Qué persigues tú? ¿Qué anhelas tú? Porque mira, Satanás no solamente ataca sagazmente nuestras obras cuando tratamos de hacerlo para Dios. Él ataca nuestros propósitos en nuestro corazón. A veces me temo, hermanos, que muchos cristianos deseamos y perseguimos nuestros sueños. Y a veces esos sueños son banales, son mundanos y son superficiales. Entonces, ¿qué anhelas tú? ¿Qué persigues tú? ¿Tú persigues algo espiritual? A propósito, Colosenses 3:1 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y una predicación que aquí vemos en la iglesia de Antioquía, es una predicación calientita, pues, una predicación ardiente, una predicación fogosa, una predicación demandante a los creyentes. ¿Qué les demandaba Bernabé? Que con propósito de corazón fueran fieles al Señor. Hermano, cuán necesario es que en una iglesia ardiente haya creyentes fieles, persistentes, que no están fallando, que no están dejando los ministerios abandonados, que es una iglesia persistente, que es fiel, que es constante. Una iglesia sí va a ser una iglesia gloriosa, hermanos. Así que vemos ahora 3 elementos hasta ahorita, ¿verdad? Sí vemos creyentes valientes, vemos la mano del Señor, pero vemos aquí una predicación que se dirige al corazón, no a la mente o a la memoria nada más. Hay un cuarto elemento, hermanos, que veo. Veo también un gran equipo de siervos. Vea el versículo 25. Versículo 25 dice, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Hermano, yo veo aquí un gran equipo de siervos. Bernabé reconoció que no podía quedarse en Antioquía y servir solo. Él creía que no podía ministrar o servir o ayudar que la iglesia fuera gloriosa solamente él solo. Él reconoció que necesitaba ayuda. ¿Qué hizo, hermanos? Algo interesante. Bernabé dejó Antioquía y fue a Tarso. ¿Por qué fue a Tarso? Porque él quería formar un equipo de buenos siervos. Y él fue por un novato emocionado. Saulo de Tarso, que era mucho más joven en edad y en fe, pero él lo trajo. Entonces Bernabé se trajo a Saulo para servir juntos. En el versículo 27 dice que algunos predicadores, unos profetas, vinieron de Jerusalén a Antioquía. Entonces se ve como un equipo de predicadores de la iglesia de Jerusalén va a Antioquía para que se fortalezca la iglesia de Antioquía. Es interesante, hermanos, porque había buenos discípulos y se empezó a hacer un equipo bonito de trabajo.
A propósito, para el capítulo 3, hermanos, usted ya ve un equipo de trabajo sólido, estaban listos como iglesia, estaban fuertes, una iglesia sólida, una iglesia fuerte, una iglesia lista para mandar misioneros. Vea a Hechos 13:1, que está ahí a una hoja tal vez, pero dice la Biblia: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ya vemos 5 líderes ahí fuertes, hermanos. Así que una grandiosa iglesia bíblica nace cuando hay un gran equipo de siervos, hermanos. Y por eso es que al pensar en esto, hermanos, me hace pensar en que te necesitamos a ti, hermano. Te necesitamos que te involucres en la iglesia, que no solamente busques tu bendición o que tu familia esté bien, que vayas más allá de tu familia, más allá de tu propia vida, y que tú busques esforzarte para ser parte del equipo de siervos, hermanos. Te necesitamos maestros, necesitamos hermanos que hagan el aseo, necesitamos hermanos que sean ujieres, hermanos que salgan a ganar almas, hermanos que sean parte de los ministerios, hermanos. Una iglesia grandiosa y bíblica nace cuando hay un gran equipo de siervos. Y yo como pastor te necesito. Dios necesita un buen equipo que aprenda a amarse, que aprenda a soportarse, que aprenda a trabajar juntos para la gloria de Dios y para el progreso del evangelio, hermano. Solo Dios sabe lo que Él puede hacer con un equipo de siervos que saben trabajar juntos para la gloria de Dios. Y yo veo en Antioquía que había un equipo de trabajo precioso que hizo que la iglesia fuera una iglesia grandiosa y gloriosa para la gloria de Dios. Ahora, ¿qué vas a hacer tú, hermano? ¿Serás parte de ese equipo? Porque yo como pastor no puedo hacer nacer una iglesia gloriosa en Jico. Yo solo no puedo. Tú solo no puedes. Pero si todos hacemos un equipo bonito y aprendemos a ser un equipo y funcionar como equipo, la iglesia es un equipo, es un cuerpo. Y si aprendemos a trabajar coordinadamente, hermanos, solo Dios sabe lo que va a hacer con esta iglesia. Pero necesitamos de ti, necesitamos de tu familia, necesitamos que se involucren en las cosas de Dios. Así que veo ya varios elementos, hermanos, y aquí veo un bonito equipo. Aquí en la iglesia estamos anhelando que Dios nos dé un equipo de trabajo sólido, que varios participen, que estén ahí, que sean fieles, que sean permanentes y que podamos trabajar juntos, hermanos. Ahora vamos a un último elemento que veo yo aquí, hermanos, y me refiero a un amor verdadero entre los creyentes. Vean el versículo 28 ahí en su Biblia, hermanos. La Biblia dice en el versículo 28, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces, fíjense, los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Es interesante, hermanos, cómo entre los hermanos en Antioquía, en todas las iglesias, hubieron pruebas. La Biblia dice que un predicador llamado Agabo predecía una hambruna profunda y vino en los tiempos de Claudio. Pero, hermanos, ¿qué pasó? Derivado de esta hambruna, ¿qué vino? Vino una gran necesidad entre las familias de las iglesias. Pero, ¿qué hicieron los hermanos de Antioquía? Las pruebas, las hambrunas hicieron que los hermanos se organizaran y conforme a lo que podían compartían entre ellos. Había un verdadero amor entre los creyentes, genuino amor que llegaba al punto de dar, hermanos. Hermanos, las pruebas entre los hermanos prueban el amor verdadero entre los hermanos. Yo agradezco al Señor que en este tiempo de pandemia, en cierto sentido yo agradezco a Dios que ha habido familias necesitadas, pero que las familias que han estado un poquito mejor se han esforzado, los hermanos, las hermanas se han esforzado por poder dar algo, para hacer algunas despensas, para mandar una ofrendita económica. De hecho, el día de hoy una hermana supo que nosotros teníamos una batalla ahí en la salud de mi esposa y sin que nadie le pidiera nada,
pues el Señor puso en su corazón el darnos una ofrendita de amor y fue de mucha bendición para nosotros. Pero eso me hace ver el amor verdadero de esta hermana para con nosotros. Y no porque le pidiéramos o porque solamente el dinero sea el que hable, pero ella de su corazón quiso visitarme y quiso darnos esa ofrendita para ayudarnos con los medicamentos. Y eso fue una grande bendición. Agradezco al Señor porque nuestra iglesia, yo siento que está en este momento viéndose con la necesidad de aprender a tener un verdadero amor entre los creyentes y ayudar a los más necesitados, hermanos. Y necesitamos seguir haciéndolo, no solamente durante este año de la pandemia, sino seguir haciéndolo aunque la pandemia terminara. Entonces, hermanos, según la narración bíblica, para que nazca una grandiosa iglesia bíblica como lo fue Antioquía, se necesitan 5 elementos que vemos aquí. Vemos creyentes valientes que predicaban de Cristo, ganadores de almas. Vemos la mano de Dios con ellos. Oraban por la mano de Dios. Era gente que daba un testimonio genuino de conversión. Vemos también una predicación que exhortaba, que apuntaba al corazón, que no se quedaban diciendo, yo ya me sé de memoria el verso, yo ya aprendí esto o el otro, sino que el corazón, hermanos, es tan importante tomar decisiones en el corazón. Número 4, veo un gran equipo de siervos. Necesitamos en la iglesia un gran equipo de siervos. Y finalmente veo un amor verdadero entre los hermanos, que se veía, que se sentía, que se palpaba, que se demostraba. Y eso necesitamos en Jico, hermanos. Un amor verdadero entre los creyentes, que se vea, que se sienta, que se palpe, que se demuestre, hermanos. Es muy importante decir algo, hermanos, para finalizar. Si falta uno de los ingredientes, no vamos a ver una iglesia grandiosa y bíblica como la de Antioquía, hermanos. Si falta un ingrediente en una receta de cocina, hermanos, el producto no resultará bien. Hace unas semanas, mi esposa y yo teníamos antojo de pan de plátano. Y mi esposa tiene un gran sazón para el pan de plátano. Algunos ya en la iglesia lo saben, ya lo han probado. Y bueno, juntamos todos los ingredientes, pusimos los plátanos, hicimos todo como siempre. Seguimos las instrucciones, mi esposa juntó todos los ingredientes, hicimos y seguimos todas las instrucciones, y mi esposa tiene un gran sazón y lo hicimos todo, pero algo salió mal, hermanos, porque el pan salió apelmazado, salió feo y no sé, no nos gustó. Y nos preguntamos, bueno, ¿qué pasó? ¿Cuál es el problema? Y nos preguntábamos y el problema fue un solo ingrediente que faltó. Le pusimos Royal, pero ese Royal estaba viejo y por lo tanto ya no funcionaba y ya no inflaba el pan. Hermanos, un solo ingrediente que falte puede hacer que el pan no salga bien. Entonces, ¿qué hicimos, hermanos? Compramos un nuevo Royal y lo volvimos a hacer y resultó un pan rico, esponjadito, con buen sazón. Un solo ingrediente es importante, por eso no puede faltar ninguno, hermanos. Se necesita tener todos los ingredientes para que la iglesia Jico se convierta en una grandiosa iglesia bíblica como Antioquía. ¿Somos una iglesia? Por supuesto que sí, porque somos creyentes, porque hemos encontrado al Señor Jesucristo como nuestro Salvador. ¿Somos una iglesia bíblica? Sí, porque se enseña la palabra, creemos en los fundamentos de la fe, pero queremos ser una grandiosa iglesia bíblica. Y un gran ejemplo es Antioquía. Hermano, necesitamos de tu ayuda para que nuestra iglesia se convierta en una grandiosa iglesia. Te animo a que seas parte de eso, y solo Dios sabe qué es lo que Él va a hacer con una grandiosa iglesia que tiene todos estos elementos. Toma una decisión, proponte en tu corazón tomar alguna decisión en esta tarde. Oremos, hermanos. Señor, gracias por este tiempo juntos. Bendice la predicación de tu palabra. Te ruego que no se quede en algo solamente de ver el video, sino que nuestro corazón nos lleve a, con propósito de corazón, tomar decisiones bien claras, radicales en nuestra vida espiritual. Ayuda a tu iglesia Jico, como me gustaría que nos permitieras tener una grandiosa iglesia bíblica aquí, que te glorifique, que sea grandemente usada para el progreso del Evangelio como lo fue Antioquía. Te ruego, Padre, que obres en el corazón de todos nosotros y que tu mano regrese a estar entre nosotros en la iglesia Jico. Ayúdanos, Señor, y ayúdanos en este tiempo de pandemia tan difícil, pero ayúdanos a ser creyentes valientes en medio de la pandemia. Te lo rogamos todo esto en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, les amamos, les mando muchos saludos y estamos en contacto. Les animamos a conectarte este domingo en la mañana
y el domingo en la tarde también se estará transmitiendo el mensaje del domingo en la tarde. Les amamos y si en algo les podemos servir, estamos para servirles yo y mi esposa. Hermanos, reciban un saludo de verdad afectuoso, un abrazo en el Señor y hermanos, sigamos corriendo la carrera que tenemos por delante. Estamos viéndonos el domingo, hermanos. Dios les bendiga.